02 El futuro del anarquismo. Más allá del capitalismo. Hombre, volviendo a sus reflexiones sobre la deserción o abolición del capitalismo, ¿qué sistema pondría usted en su lugar? Yo. Hombre, es decir, si alguien se encontrara en situación de concebir un nuevo sistema y ponerlo en marcha, ¿qué le recomendaría? Bueno, para empezar, creo que es intolerable eso que en siglos pasados dio en llamarse esclavitud salarial. No creo que haya que forzar a la gente a alquilarse para sobrevivir. A mi entender, las instituciones económicas deberían administrarse democráticamente y las riendas deberían llevarlas sus participantes y las comunidades en las que viven. No creo que sea imposible concebir una sociedad que funcionara de este modo, empleando diversas formas de federalismo y libre asociación. No digo que alguien en concreto pueda idear un sistema parecido al detalle, nadie es lo bastante listo para diseñar una sociedad entera, hay que experimentar. Pero los principios razonables sobre los que construir una sociedad me parecen bastante claros. Hombre, la mayoría de los sistemas de economía planificada son contrarios a los ideales democráticos y terminan por irse a pique. Bueno, eso depende de la economía planificada a la que se refiera, porque las hay de muchas clases. La estadounidense, sin ir más lejos, es una economía planificada. Vamos paseando el estandarte del libre mercado, pero esos son pamplinas. Los únicos sectores de la economía estadounidense que son competitivos a escala internacional son los planificados, los subvencionados por el Estado, la agricultura intensiva, que tiene un mercado estatal garantizado en caso de excedente, la industria de la alta tecnología, que depende del Pentágono, o la farmacéutica, que recibe enormes subvenciones de fondos públicos para la investigación. Estos son los sectores de la economía estadounidense que de verdad funcionan. Y si visita usted los países asiáticos que hoy pasan por ser los grandes fenómenos de la economía mundial, ya sabe, esos que todo el mundo celebra como un nuevo triunfo de la democracia libremercadista, verá que no guardan el más remoto parecido con una democracia de libre mercado, formalmente son estados fascistas, economías de organización estatal administradas en cooperación con inmensos conglomerados de empresas. Eso es fascismo, ni más ni menos, no tiene absolutamente nada que ver con el libre mercado. Ahora bien, es verdad que hasta cierto punto esa clase de economía planificada funciona. Cuando menos, es productiva. Otras clases de economías dirigidas no han funcionado o lo han hecho de otro modo. Durante la era soviética, por ejemplo, las economías planificadas de Europa del Este estaban tan centralizadas e hiperburocratizadas que no eran nada eficientes, pero proporcionaban al pueblo una especie de red de seguridad mínima. En cualquier caso, todos estos sistemas han sido muy antidemocráticos. En la Unión Soviética, por ejemplo, no intervenía un solo campesino u obrero en la toma de decisiones. Hombre, parece difícil encontrar un prototipo político que encarne ese ideal. Es cierto, pero en el siglo XVIII habría sido igual de difícil encontrar un prototipo de democracia, y no por eso dejaba de haberlo. De hecho, un siglo después ya estaba en marcha. A menos que uno crea que hemos llegado al fin de la historia humana, no hay argumentos para decir, eso no existe. Hace 200 años costaba lo suyo imaginar un mundo en el que la esclavitud fuera abolida. El experimento del kibutz. Otro hombre, se pueden tomar decisiones democráticas sin burocracia de por medio. No veo de qué modo la masa de la población podría tomar parte activa en las decisiones que precisa una sociedad tan compleja como la nuestra. No, yo tampoco. Creo que parte de la responsabilidad hay que delegarla. Lo esencial es saber dónde reside la autoridad, en última instancia. Está claro que el pueblo debe ser representado, eso lo sabemos desde las primeras revoluciones democráticas modernas de los siglos XVII y XVIII. Ahora bien, ¿quiénes nos representan? Son nuestros iguales, como se suele decir, o nuestros superiores. Supongamos que vivimos en una comunidad y queremos llegar a alguna clase de acuerdo con la comunidad vecina. Si ambas comunidades son de cierta magnitud, no vamos a poder ir todos juntos a negociar y esperar que ellos hagan lo mismo, tendremos que delegar la negociación en representantes. La cuestión es, ¿quién tendrá el poder de autorizar estas decisiones, en última instancia? Bien, si se trata en efecto de una democracia, ese poder residirá en el pueblo no solo formalmente, sino en la práctica. Es decir, los representantes podrán ser destituidos, deberán rendir cuentas a la comunidad y podrán sustituirse cuando convenga. De hecho, lo ideal sería que las sustituciones fueran frecuentes, de modo que la representación política formara parte de la vida de todos. Pero le doy la razón en que no es posible que todo lo decida la masa, es algo inviable, no conduciría a nada. Hay que elegir comités para que estudien cada asunto e informen a la comunidad, y así con todo. Lo que debemos preguntarnos es quién tiene el poder. Hombre, el modelo que describe suena parecido al de los kibutz, comunidades agrícolas colectivas de Israel. Sí. El kibutz es, en efecto, lo más próximo a una democracia plena que existe en la actualidad, creo yo. Pasé una temporada en uno y a punto estuve de quedarme, precisamente por eso. Pero la vida está repleta de ironías y, como he ido descubriendo con los años, los kibutz son democracias muy auténticas de puertas adentro, pero tienen otras facetas que no me gustan nada. En primer lugar,
Son extremadamente racistas, no creo que haya un solo árabe en ningún kibutz de Israel. Es más, por lo visto les han negado la entrada a muchos de ellos. Cuando se forma una pareja entre un miembro judío del kibutz y un árabe, lo normal es que acaben por mudarse a una población árabe. Otra cosa que no me gusta es la relación que mantienen con el Estado, algo de lo más desagradable y de lo que me he enterado hace poco, aunque es así desde hace mucho tiempo. En parte, los kibutz funcionan económicamente porque reciben considerables subvenciones estatales. A cambio de esas subvenciones, proporcionan a Israel el cuerpo de oficiales de sus unidades militares de élite. Quien va a las escuelas de formación de pilotos, tropas de asalto y demás. Los chicos del kibutz. Ese es el trato, el gobierno los subvenciona y ellos le proporcionan su guardia pretoriana. Por otro lado, creo que si los chicos del kibutz acaban sirviendo en la élite del ejército es en parte por la educación que han recibido. Y es un hecho preocupante para cualquiera que comparta mis ideas libertarias. Porque verá, en la estructura libertaria de los kibutz hay algo sumamente autoritario. De hecho, pude comprobarlo cuando viví en uno de ellos. Existe una tremenda presión del grupo sobre el individuo para que se comporte como los demás. No es que haya allí una fuerza concreta que lo obligue, pero la presión del grupo es muy poderosa. Nunca tuve muy clara la dinámica de este fenómeno, pero era algo constatable en la práctica, el miedo a la exclusión era enorme. Y no le hablo de la exclusión física, de no dejar a alguien entrar al comedor, no, me refiero a una exclusión más abstracta, que aparta al individuo de la empresa común. Es como la exclusión familiar, si a un niño su familia lo excluye, es decir, le permiten sentarse a la mesa pero no le dirigen la palabra, el efecto es devastador, es algo que difícilmente podrá soportar. Algo así sucede en estas comunidades. No sé de nadie que haya estudiado el fenómeno, pero cuando uno ve crecer a los niños del kibutz se entiende perfectamente por qué se unen a las tropas de asalto y a los programas de formación de pilotos y comandos. Están sometidos desde el principio a una presión machista tremenda, si no superas las prácticas del cuerpo de marines y te conviertes en un tipo duro de verdad, no vales nada. Es algo que se les inculca a los muchachos desde muy pequeños y creo que sufren verdaderos traumas si no se ven capaces, psicológicamente es muy duro para ellos. Las consecuencias son palmarias. El Yesbul, un movimiento de resistencia israelí cuyos miembros se niegan a hacer la instrucción militar en los territorios ocupados, no cuenta con un solo chico del kibutz. Allí el movimiento es como si no existiera. Los chicos del kibutz tienen reputación de ser lo que llaman buenos soldados. Es decir, no buena gente, sino gente que hace lo que tiene que hacer. Todo eso es parte del mismo fenómeno, que se da sin que medie la fuerza o la autoridad, por la dinámica del conformismo, que es muy poderosa. La gente del kibutz donde viví era muy culta, casi todos eran refugiados alemanes y muchos de ellos tenían títulos universitarios, pero todos leían el mismo periódico. La mera idea de leer otro periódico era absurda. No es que hubiera una ley que lo prohibiera, es que no se hacía, eso es todo, si eres miembro de esta rama del movimiento, este es el periódico que lees. Y punto. Hombre, entonces, ¿cómo crear un contrato social de carácter cooperativo que respete la individualidad de cada cual? Me da la impresión de que ahí siempre habrá tensiones muy polarizadas. ¿A qué tensiones se refiere? ¿Entre qué? Hombre, entre el valor de la colectividad y el del individuo. No veo por qué tendría que haber contradicción. Creo que un aspecto crucial de la humanidad es el hecho de que formamos parte de una comunidad. Si logramos crear vínculos sociales que satisfagan al individuo, lo habremos conseguido, no habrá contradicción alguna. En el fondo, nadie puede predecir los problemas que surgirán en una situación de grupo a menos que experimente un poco. Es como la física, no basta con sentarse a pensar cómo sería el mundo bajo tales o cuales condiciones, hay que experimentar y aprender cómo funcionan las cosas en la realidad. Y una de las lecciones que creo que podemos extraer del experimento del kibutz es que es posible crear estructuras democráticas viables y eficaces. Ahora bien, problemas los habrá siempre, eso seguro. En el kibutz, uno de los problemas que hay que resolver es el efecto mimético de la presión grupal. Creo que es algo que todo el mundo ha experimentado en su familia. Vivir en familia es una parte esencial de la vida, no hay que renunciar a ella. Por otro lado, la familia es problemática, eso es sabido. Y uno de los problemas más graves, que se hace casi patológico cuando se da en un grupo muy unido, es la exclusión. Para evitar la exclusión, con frecuencia hay que hacer cosas que uno no haría si pudiera decidir libremente. Pero eso forma parte de la vida, que nos obliga a enfrentarnos a problemas de este tipo. No soy ningún incondicional de Marx, pero hay una frase suya que me parece apropiada al caso. Cito de memoria, así que discúlpeme el lenguaje sexista. Marx dijo en alguna parte que el socialismo es el esfuerzo por resolver los problemas animales del hombre. Cuando hayamos resuelto los problemas animales, ya podremos lidiar con los problemas humanos. Los problemas humanos no competen al socialismo, el socialismo es la empresa que establecerá las condiciones para poder enfrentarnos a esos problemas. Si le he entendido bien, lo que a usted le preocupa es un problema humano, y de esa clase los tendremos siempre.
Los humanos somos criaturas muy complicadas y tenemos mil maneras de torturarnos en nuestras relaciones interpersonales. Eso lo sabe todo el mundo sin necesidad de ver ningún culebrón. Anarquismo y libertarismo. Mujer, apartándonos un poco del tema, profesor Chomsky, la palabra anarquía tiene otra acepción a la que usted no suele referirse. Me refiero a la de caos. Sí, aunque es una acusación sin fundamento. Es como llamar socialismo a la burocracia soviética o dar un nuevo sentido a cualquier término político por motivos ideológicos. Caos, es una de las acepciones del término, sí, pero es una acepción absolutamente irrelevante en lo que respecta al pensamiento social. Como filosofía social, la anarquía nunca ha significado caos. De hecho, los anarquistas se distinguen por creer en una sociedad sumamente organizada. Es solo que está organizada de forma democrática, desde abajo. Mujer, como sistema social el anarquismo es tan sensato que tal vez había que desprestigiar la palabra y estirparla del vocabulario y el pensamiento de la gente, para que al oírla el primer reflejo fuera el miedo. Sí, la gente en el poder siempre ha tenido al anarquismo por el peor de los males. Ya se vio aquí durante el Temor Rojo, de Woodrow Wilson, campaña política de 1919 contra los elementos subversivos de Estados Unidos. Con los socialistas emplearon mano dura, pero a los anarquistas los mataban sin contemplaciones, como a alimañas. La idea de que el hombre puede ser libre es aterradora para los amos del poder. Por eso los años 60 tienen tan mala prensa. Se han vertido ríos de tinta sobre los años 60 y casi todo lo han escrito intelectuales, gente que escribe libros, con lo que es lógico que esa década tenga tan mala reputación. Los intelectuales la odiaban. Saltaba a la vista en los faculty clubs de la época, el profesorado se quedó de piedra al ver que los estudiantes se lanzaban de pronto a hacer preguntas, en lugar de copiar lo que se les dictaba. De hecho, cuando Alan Bloom, autor de El cierre de la mente humana, se sentaba a escribir en aquellos años como si los cimientos de la civilización se estuvieran viniendo abajo, tenía toda la razón, se venían abajo. Porque los cimientos de su civilización eran estos: yo, que soy un gran profesor, te voy a enseñar qué decir y qué pensar, y luego tú lo escribes en tu blog de notas y lo repites. Si un alumno alzaba la mano y decía, no entiendo por qué he de leer a Platón, me parece un disparate, lo que hacía era echar abajo los cimientos de su civilización, ni más ni menos. Ahora bien, puede que esa duda fuera de lo más sensata, si la han tenido tantos filósofos, porque no habría de serlo. Como cualquier movimiento popular de masas, el de los 60 fue acompañado de muchas locuras. Pero eso es lo único que ha pasado a la historia, las locuras periféricas. Lo esencial ha sido soterrado, porque tenía un no sé qué libertario y no hay nada que dé más miedo a quienes detentan el poder que el libertarismo. Hombre, ¿qué diferencia existe entre el libertarismo y el anarquismo? Ninguna, en realidad. Yo creo que son lo mismo. Lo que sucede es que en Estados Unidos usamos el término libertario con un significado particular. En esto nos apartamos de la tradición, lo que aquí se llama libertarismo es un capitalismo desbocado. Pero en la tradición libertaria de Europa no podía estar más lejos, allí todo anarquista era por fuerza socialista. Porque en un capitalismo desenfrenado hay toda clase de autoridades, es un sistema extremadamente autoritario. Si el capital se controla de forma privada, la gente tiene que alquilarse para sobrevivir. Dirán luego que, la gente se alquila libremente, que es un contrato voluntario. Tonterías. Si las alternativas que hay son, haz lo que te digo o muérete de hambre, no es que haya mucha alternativa. En tiempos más civilizados, allá por los siglos XVIII y XIX, a eso lo llamaban esclavitud asalariada. La versión estadounidense del libertarismo es una aberración, es lógico que nadie se la tome muy en serio. Todo el mundo sabe que una sociedad basada en los principios del libertarismo americano se autodestruiría en cuestión de segundos. La única razón para tomárselo en serio es su utilidad como arma política. Así, cuando alguien se pronuncia a favor de cierto impuesto, siempre cabe objetar, no, oiga, yo soy libertario y estoy en contra de los impuestos. Pero, naturalmente, si está a favor de que el gobierno construya carreteras, ponga a su disposición escuelas, mate a libios y todo ese tipo de cosas. También hay libertarios coherentes, claro está, gente como Murray Rothbard, teórico político estadounidense. Sus libros, si se atreve a leerlos, le describirán un mundo tan lleno de odio que nadie querría habitarlo. Es un mundo sin carreteras, porque nadie entiende por qué habría de cooperar en la construcción de una carretera que no va a usar. Si quieres una carretera, te juntas con otra gente que vaya a usarla y la construyes, y luego le cobras un peaje a quien la quiera usar. Si no te gusta la polución que suelta el coche de tu vecino, le pones una demanda y que decidan los tribunales. ¿Quién querría vivir en un mundo así? Es un mundo construido sobre el odio. En fin, ni siquiera creo que valga la pena hablar de ello. Para empezar, se iría a pique al instante, y, si funcionara, lo único que querríamos sería huir o suicidarnos o algo parecido. Se trata de una aberración exclusivamente americana, no es cosa seria. Visiones de futuro. Hombre,
en más de una ocasión se ha mostrado reacio a concretar verbalmente su visión acerca de la sociedad anarquista y los modos de instaurarla. No cree que es algo importante para un activista, sin embargo. No convendría intentar comunicar a la gente un plan de futuro factible, que les proporcionará la esperanza y la energía para seguir luchando. Me extraña que no lo intente, al menos. Francamente, para trabajar por el cambio social no veo que uno deba de ser capaz de explicar su visión de futuro con pelos y señales. A mi entender, lo que debería impulsar a una persona a luchar por el cambio son ciertos principios que espera poner en práctica. Ahora bien, es posible que uno no sepa con exactitud, con total exactitud no creo que lo sepa nadie, el mejor modo de llevar a la práctica esos principios en un momento dado y un sistema tan complejo como nuestra sociedad. Pero eso es lo de menos, lo que importa es tratar de avanzar en la dirección que nos dictan nuestros principios. A eso mucha gente lo llama reformismo, con cierto desdén, pero las reformas pueden ser revolucionarias si se orientan en la buena dirección. Y para avanzar en esa dirección no creo que haga falta saber con exactitud cómo funcionará la sociedad futura, lo único que hace falta saber es el conjunto de principios que uno desea hacer efectivos en esa sociedad. Seguramente hay 1000 maneras de hacerlos realidad en esa misma sociedad. Bien, pues basta con ayudar a la gente a probarlas. Pongamos por caso que unos trabajadores aspiran a hacerse con el control de su propio trabajo, por ejemplo. Hay muchas vías para abordar el asunto, y, como nadie puede predecir todas las consecuencias de un cambio social de tales dimensiones, lo que habría que hacer es probar cada vía posible sistemáticamente. De hecho, en lo que respecta al cambio social soy más bien conservador, tratándose de sistemas complejos que nadie entiende en su totalidad, creo que lo más sensato es experimentar y ver qué pasa. Y, si los cambios funcionan, hacer más. De hecho, es un sistema aplicable en todos los ámbitos. En cualquier caso, no creo que yo sea la persona indicada, y aunque lo creyera, me lo callaría, para predecir con exactitud los resultados a largo plazo de cualquier cambio, que a mi entender hay que ir descubriendo sobre la marcha. Eso sí, el principio fundamental que me gustaría comunicar a la gente es que es preciso demostrar la legitimidad de toda forma de autoridad, dominio o jerarquía, de toda estructura autoritaria, ninguna está justificada de antemano. Si uno agarra a su hijo de 5 años para que no cruce la calle, por ejemplo, está siendo autoritario y tiene que justificarse. Bien, creo que en ese caso el padre podrá dar a su hijo una justificación. Pero la justificación de cualquier autoridad corresponde siempre a quien la ejerce, eso es inapelable. Y, si uno se para a pensar, la mayoría de las instituciones autoritarias carecen de justificación, moralmente no están justificadas, no responden al interés de las personas de los estratos inferiores de la jerarquía o del resto ni a la protección del medio ambiente, del futuro, de la sociedad, de nada. Están ahí con el solo objeto de preservar ciertas estructuras de poder y dominación, en interés de los que se hallan en la cúspide. Creo que estas preguntas hay que hacérselas cada vez que uno se halla ante un poder autoritario. Y la justificación atañe siempre a quien defiende su legitimidad. Si no se puede justificar, se trata de una autoridad ilegítima que es preciso abolir. Para serle franco, no creo que el anarquismo sea mucho más que eso. Como yo lo entiendo, no es más que la defensa del derecho del ser humano a ser libre y a exigir una justificación para las restricciones de su libertad. Porque a veces esa justificación existe. Ahora bien, ni el anarquismo ni ninguna otra ideología nos va a decir el cuándo y el cómo. Eso hay que analizarlo caso por caso. Hombre, en una sociedad sin autoridad ni incentivos salariales, como la que defiende, ¿dónde hallaríamos los estímulos necesarios para crecer y progresar? Bueno, eso de progresar, habría que definirlo mejor. Si se refiere a producir más, la verdad, no sé a quién podría interesarle. ¿Quién dice que sea nuestro deber? Yo no estoy tan seguro. De hecho, en muchos ámbitos es probablemente lo que menos nos conviene. A lo mejor sería una buena cosa que no hubiera tantos estímulos para producir. Nuestro sistema estimula a la gente para que sienta nuevas necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué no dejamos a la gente tranquila para que se dedique a otras cosas y sea feliz? Si algún estímulo ha de haber, tiene que salir de uno mismo. Solo hay que ver a los niños, son creativos, exploran, quieren probar cosas nuevas. No sé, por qué comienza a caminar un crío. Al año ya gatea bien, puede llegar en un santiamén a cualquier rincón, sus padres han de correr tras él para que no lo tire todo a su paso, pero un día se yergue y comienza a caminar. Lo hace fatal, da un paso y se cae de morros, si de verdad quiere llegar a alguna parte tiene que hacerlo a gatas. ¿Por qué se lanza a caminar, pues? Porque quiere probar cosas nuevas, es algo que está en nuestra naturaleza. El ser humano quiere probar cosas nuevas, aunque no sean eficientes, aunque sean perjudiciales y acaben por lastimarlo. No creo que ese impulso llegue a extinguirse nunca. La gente quiere explorar, llevar sus capacidades al límite, saber hasta dónde puede llegar. Pero en nuestra sociedad el gozo de la creación es un lujo reservado a unos pocos afortunados, los artistas, los artesanos, los científicos. Quien lo haya disfrutado sabe que no es poca cosa.
No hace falta descubrir la teoría de la relatividad ni nada parecido, todo el mundo puede disfrutar de esa experiencia. A veces basta con ver lo que hace el prójimo. Enfrentarse a una demostración matemática sencilla como el teorema de Pitágoras, que se estudia a los 15 años, y entender de qué va el asunto, es algo apasionante. Vaya, eso no se me había ocurrido nunca. Pues bien, eso también es un proceso creativo, aunque el teorema tenga más de 2000 años. Uno no deja de sorprenderse de las maravillas que va descubriendo, porque uno las descubre, aunque alguien lo haya hecho antes. Y si además uno consigue aportar su granito de arena, eso es aún más apasionante. Eso también vale para quien construye un barco, en principio no creo que sea tan distinto. A mí, al menos, me encantaría, pero no puedo, claro, no sabría ni por dónde empezar. En definitiva, creo que deberíamos vivir en una sociedad en la que la gente pudiera experimentar esta clase de estímulos internos y ejercitar sus capacidades sin trabas, en lugar de pasar por el aro y tener que elegir entre las escasísimas opciones de las que hoy dispone la mayor parte de la población. Y no me refiero únicamente a sus opciones objetivas, sino también a las subjetivas, es decir, a la forma en que se nos permite pensar y a nuestras propias capacidades. No hay que olvidar que en nuestra sociedad hay muchísimas formas de pensar que nos están vedadas, no tanto porque seamos incapaces de concebirlas como por las múltiples barreras desarrolladas e impuestas para impedir que la gente piense de tal o cual manera. En eso consiste el adoctrinamiento, sobre todo. No en arengas ni en lecciones, sino en series televisivas y programas deportivos. Cada faceta de la cultura lleva implícita una expresión de las formas de vivir que se consideran aceptables, y de los valores adecuados que debemos abrazar. Y todo eso es adoctrinamiento. Lo ideal sería que la sociedad brindara a la gente muchas más oportunidades, posibilidades subjetivas y concretas que puedan llevarse a la práctica sin grandes padecimientos. Ese es uno de los principales objetivos del socialismo, tal como yo lo concibo, crear una sociedad en la que la gente pueda decidir con libertad e independencia lo que más le convenga, en vez de tragar con las oportunidades que le brinda el poder arbitrario de turno. Adam Smith, Verdades y falsedades. Hombre, ha dicho usted que el liberalismo clásico era anticapitalista. ¿A qué se refiere exactamente? Los principios fundamentales de Adam Smith y otros liberales clásicos giran siempre en torno a la libertad del individuo. Los seres humanos no deben vivir bajo el control permanente de organismos autoritarios ni someterse a la división del trabajo y otros mecanismos que los destruye. Siendo así, ¿por qué iba a estar Smith a favor del mercado? Es cierto que nos legó una compleja argumentación en su defensa, pero su idea central es que, cuando el individuo goza de absoluta libertad, las leyes del mercado conducen a la igualdad absoluta. Por eso estaba a favor. Adam Smith defendía el mercado porque creía que debíamos ser todos iguales, absolutamente iguales. Y, como liberal clásico que era, sostenía que el carácter del hombre da cabida a la compasión, la solidaridad, la facultad de disponer del propio trabajo, etc. El polo opuesto del capitalismo, vamos. De hecho, el liberalismo clásico y el capitalismo no podrían ser más antitéticos. Cuando la Universidad de Chicago celebró el bicentenario de Smith con una nueva edición de sus obras completas, tuvieron que amputar y tergiversar sus palabras. Porque, como buen representante del liberalismo clásico, Smith se oponía a todas las sandeces que ahora andan soltando en su nombre. Si lee usted la introducción de George Stigler a la edición del Bicentenario de la Riqueza de las Naciones, la versión anotada y erudita de la Universidad de Chicago, comprobará cómo tergiversa su pensamiento una y otra vez. Son célebres las ideas de Smith acerca de la división del trabajo. Al parecer, pensaba que la división del trabajo era el no va más. Pues no, de eso nada, en realidad pensaba que era algo horrible. Según dijo, en una sociedad civilizada el gobierno debe intervenir para evitar que la división del trabajo destruya al pueblo. Pues busque usted, división del trabajo, en el índice de materias de la edición de la Universidad de Chicago, no encontrará ninguna entrada. Se la han saltado, sencillamente. Y esta es solo una muestra de la verdadera erudición académica, suprimamos los hechos y presentémoslos como el polo opuesto de lo que son. De todas formas, pensarán, nadie va a llegar a la página 473, yo tampoco llegué. Pregúnteles a los encargados de esa edición si han llegado a la página 473. Ya le respondo yo, probablemente leyeron el primer párrafo y luego recordaron un par de ideas vagas que habían oído en alguna clase universitaria. En fin, el hecho es que los liberales clásicos del siglo XVIII tenían su propio concepto de la esencia de los seres humanos y pensaban que el tipo de criaturas que son depende del trabajo que realizan, el control que ejercen sobre ese trabajo y su capacidad para llevarlo a cabo de forma creativa y conforme a sus propias decisiones y preferencias. En aquella época se debatía mucho sobre esta cuestión. Wilhelm von Humboldt, uno de los fundadores del liberalismo clásico, que, por cierto, goza hoy de mucha popularidad entre los llamados conservadores, que evidentemente no lo han leído, decía que, cuando un trabajador produce algo bello porque se lo han ordenado, podemos admirar lo que hace, pero despreciaremos lo que es, pues no se conduce como un ser humano, sino como una máquina. Esta idea es uno de los ejes principales del liberalismo clásico.
Medio siglo más tarde, el político y escritor francés, Alexis de Tocqueville advertía que hay sistemas que hacen progresar el arte y retroceder al artesano. Y son sistemas inhumanos, porque lo que debería interesarnos es el artesano, la persona. Y para que las personas tengan la oportunidad de vivir una vida plena y gratificante, deben controlar lo que hacen. Por mucho que desde el punto de vista económico eso sea menos eficiente. En los últimos 200 años ha habido un cambio drástico en las posturas intelectuales y culturales, claro está. Pero ya va siendo hora de recuperar y popularizar las viejas ideas del liberalismo clásico. Los focos de poder y autoridad a los que se enfrentaban los pensadores del siglo XVIII eran muy distintos, por entonces se reducían al sistema feudal, la Iglesia y el Estado absolutista. De las grandes corporaciones industriales no sabían nada, porque aún no existían. Pero si uno coge los principios básicos del liberalismo clásico y los aplica a la modernidad, creo que se acercan mucho a los que caracterizaron a la Barcelona revolucionaria de finales de los años 30, es decir, a lo que entonces se denominaba anarcosindicalismo, forma del socialismo libertario implantada brevemente en algunas regiones de España durante la Revolución de 1936, que sería aplastada por el ataque simultáneo de la Unión Soviética, las potencias occidentales y el fascismo. Yo diría que fue el momento histórico en que hemos estado más cerca de poner en práctica los principios libertarios, que son, a mi entender, los más justos. No es que en la Revolución Española fuera todo positivo, pero en su espíritu y su carácter general, y en el desarrollo de aquella sociedad que Orwell vio y describió en la que para mí es su mejor obra, Homenaje a Cataluña, cuyas instituciones estaban bajo el control del pueblo, en todo eso creo que se acercaba mucho al rumbo que habría que tomar. Apología del estado del bienestar. Mujer, Noam, tú que eres anarquista y te opones al Estado-Nación, que consideras incompatible con el verdadero socialismo, ¿cómo puedes defender los programas de asistencia y otros servicios sociales igual de criticados por la derecha, que hará todo lo posible por suprimirlos? Es verdad que en casi todas sus corrientes el anarquismo ha tratado de abolir el poder estatal, y es un ideal que comparto. Es solo que, ahora mismo, ese ideal se opone a mis objetivos inmediatos, que han sido siempre y son ahora, más que nunca, la defensa y consolidación de ciertas instituciones del Estado que están siendo objeto de un ataque constante. Pero no veo que haya en ello ninguna contradicción. En absoluto. Consideremos por ejemplo el llamado estado del bienestar. Defender el estado del bienestar equivale a reconocer que los niños tienen derecho a comer, a disfrutar de asistencia sanitaria, etc. Se trata de programas incorporados a los actuales sistemas de Estado-Nación por el movimiento obrero y socialista después de un siglo de grandes penurias. Bien, conforme al espíritu de los nuevos tiempos, si violan a una chica de 14 años y tiene un niño, ese niño debería asumir su responsabilidad personal, y rechazar las prestaciones sociales del Estado, aunque eso conlleve pasar hambre. Con eso no comulgo de ninguna manera. De hecho, me parece grotesco, se mire como se mire. Habría que salvar a esos niños. Y para eso, hoy por hoy, tenemos que contar con la mediación del Estado, para eso y para muchas otras cosas. Así que, a pesar de mis ideales anarquistas, creo que hay que defender, y a ultranza, ciertos aspectos del Estado, como el que vela porque los niños no pasen hambre. Y, en vista de la actual campaña de demolición de los logros de Occidente en el terreno de la justicia y los derechos humanos, que son el fruto de una larga y a menudo amarga lucha, creo que el objetivo prioritario del anarquista consecuente debería ser la defensa de ciertas instituciones estatales, lo que no impide tratar de ampliar dichas instituciones para dar cabida a una mayor participación ciudadana y aspirar a su definitiva disolución para crear una sociedad más libre. Hay cuestiones prácticas de las que depende en gran medida la vida de las generaciones futuras, y aunque esta clase de programas sociales no sean la meta suprema a la que deberíamos aspirar, lo cierto es que hay que lidiar primero con los problemas que tenemos sobre el tapete, y que afectan seriamente a mucha gente. No creo que se pueda correr un tupido velo sobre esta clase de problemas por el hecho de que su solución no tenga cabida en el eslogan radical de turno, reflejo de una visión más profunda de la sociedad futura. Esa visión hay que tenerla bien presente, porque es de suma importancia, pero la disolución del Estado es una meta muy lejana y primero hay que afrontar problemas más acuciantes. Desde una perspectiva realista, el actual sistema político, pese a sus muchos defectos, brinda a la gente la oportunidad de participar de un modo que le está vedado en otras instituciones, como las grandes empresas. Esa es la razón por la que la extrema derecha quiere debilitar las estructuras estatales, si se aseguran de que todas las decisiones fundamentales recaen en la junta de Microsoft, General Electric y Raytheon, podrán dejar de preocuparse de que el pueblo se entrometa en la elaboración de políticas. En Estados Unidos, un fenómeno reciente es la descentralización, el traspaso de la autoridad del gobierno federal al de cada estado particular. Bien, en otras circunstancias esta transición de la autoridad central a la local podría constituir un avance hacia la democratización del que yo estaría a favor, pero el caso es que esas circunstancias abstractas no se dan. Hoy por hoy, arrebatar la autoridad ejecutiva al gobierno federal equivale a dársela a la empresa privada. Porque, verá, sobre las decisiones del gobierno federal influyen y ejercen cierto control las grandes corporaciones,
pero si cedemos la autoridad ejecutiva a los estados, incluso las empresas medianas podrían tener su influencia y enfrentar a los trabajadores de distintos estados, amenazando con trasladar la producción a otra parte si no se les conceden ciertos beneficios fiscales o de la clase que sea. Así pues, en la coyuntura actual la descentralización es sumamente antidemocrática. En otros sistemas más equitativos podría ser un gran paso hacia una democracia efectiva, pero esta es una de esas cuestiones que no pueden discutirse en el plano abstracto, sustrayéndolas de su contexto social. Por eso me parece absolutamente realista y racional apoyar estructuras a las que uno en principio se opone, siempre que con ello se contribuya a alcanzar una situación en la que dichas estructuras puedan cuestionarse con ciertas garantías. Permita que me sirva de una analogía. A mí me parece fatal que haya policía armada por todas partes, no me gusta la idea. Pero hace unos años, cuando mis hijos eran pequeños, había un mapache rabioso que se paseaba por mi barrio y atacaba a los niños. Intentamos deshacernos de él de mil maneras, ya sabe, con trampas ecológicas y cosas así, pero no pudimos. Al final tuvimos que llamar a la policía para que tomara cartas en el asunto. Al fin y al cabo, era mejor eso que encontrar a tu hijo con una mordedura de un mapache rabioso. ¿Le parece tan contradictorio? En circunstancias concretas, uno puede verse obligado a aceptar y hacer uso de estructuras que considera ilegítimas. El caso es que ahora se pasea por ahí otro mapache rabioso, uno de grandes dimensiones, las grandes corporaciones. Y para protegerse de semejante tirano la sociedad no cuenta con más recursos que el gobierno federal. No es que la proteja muy bien, porque en parte está administrado por las propias corporaciones, pero aunque sea un instrumento limitado, tiene cierto efecto. Bajo la presión popular puede garantizar el respeto a ciertas medidas reglamentarias, como la de reducir los vertidos de sustancias tóxicas peligrosas o establecer un mínimo de asistencia sanitaria. De hecho, cuando el mapache rabioso campa por sus fueros, el gobierno federal cuenta con más de una herramienta para arreglar la situación. Así que, en mi opinión, tendríamos que dejar que el Estado haga lo que pueda. Si consigue deshacerse del mapache, perfecto. Luego ya derrocaremos el gobierno federal. Pero decir, va, librémonos cuanto antes del gobierno federal, y dejar que la tiranía privada arramble con todo. Bueno, sería descabellado que un anarquista abogase por algo así, creo yo. De modo que no hay contradicción. Creo que defender estos aspectos de la estructura gubernamental deriva de una voluntad de enfrentarse a ciertas complejidades vitales y tratarlas como tales. Entre otras, al hecho de que ahí fuera se juega muy sucio y, si a uno le preocupa que un niño de los arrabales de Boston se muera de hambre, que haya gente pobre sin asistencia sanitaria, que algún desaprensivo te tire sus vertidos tóxicos en el jardín o cualquier otra cosa, hay que hacer algo para impedirlo. Ahora mismo no hay más que una institución que pueda hacerlo. Siempre habrá un purista que diga, yo me opongo al poder y punto, y estoy en contra del gobierno federal, pero eso equivale a desligarse de cualquier interés humano, a mi entender. Y no creo que eso sea una postura sensata, ni para el anarquista ni para nadie.